Hermanos, solo los hechos consuelan, ¿no les parece? Solo los hechos consuelan. Imaginen a una mujer que recibe una llamada telefónica y le dicen, su hijo acaba de estar en un accidente de tránsito, está en la clínica. La mujer se angustia, llora y sale corriendo para el hospital. La pregunta es, ¿qué puede consolar a esa mujer? Y en realidad lo único que tendría el poder para consolarla son hechos. Que un médico venga y le diga, su hijo estuvo en el accidente, pero está bien. Eso es un hecho. Porque si alguien le dice, espero que tu hijo esté bien, pues, gracias por los buenos deseos, pero eso no me sirve de nada realmente, ¿no? O que alguien diga, la probabilidad de que tu hijo muera es solo del 40%. ¿Eso consuela? No, eso no consuela para nada. Puede que sí, sea el 60% para sobrevivir, pero eso no consuela realmente. Sería diferente si alguien le dice a la mujer, yo sé que tu hijo está bien porque yo vi el accidente y tomé fotos. Mira, tu hijo está bien. Ah, eso sí consuela. Eso sí da tranquilidad. Solo los hechos consuelan. Los buenos deseos no consuelan, las probabilidades no consuelan, solo los hechos consuelan. Y el pasaje que vamos a leer ahora nos muestra el hecho que tiene el mayor poder en la historia de la humanidad para traer consolación. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Y voy a leer todo el pasaje, Apocalipsis 5. Del 1 al 14, pensando en cuál es el hecho que trae mayor consolación en la historia de la humanidad. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio,
por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Como ya vieron, el título de este sermón es No llores. Y lo que quisiera que quede en sus corazones, porque cuando ustedes salgan de aquí posiblemente van a olvidar muchos detalles de este pasaje, pero lo que quisiera que quede en su mente y en su corazón en esta mañana es que la victoria de Cristo es verdadera consolación. Hermanos, la victoria de Cristo es verdadera consolación. Le ruego al Señor que nos consuele hoy, porque no sé la situación de cada uno de ustedes, pero lo que sí sé es que viven en un mundo caído, en donde las situaciones difíciles son normales. De pronto usted no está pasando por una situación difícil en este momento, gloria a Dios por eso, pero estoy seguro que lo ha pasado y estoy seguro que lo va a pasar. Así que el mensaje de este pasaje es necesario para todos nosotros y quiero traerles verdadera consolación y sé que la única forma de traerles consolación es a través de hechos y por eso les voy a mostrar el hecho más poderoso que existe para consolar en la historia de la humanidad, que es que la victoria de Cristo es verdadera consolación. Hermanos, voy a abordar ese pasaje o este mensaje a través de 2 partes, que son simplemente verdadera victoria y verdadera consolación. Es decir, primero vamos a meditar en ese hecho poderoso, los versículos 1 al 7, que es verdadera victoria. Es el hecho más poderoso. Y luego vamos a meditar en lo que es verdadera consolación, es decir, el efecto de ese hecho poderoso. En los versículos 8 al 14. Verdadera victoria y verdadera consolación. La victoria de Cristo es verdadera consolación. El pasaje comienza asumiendo un escenario. Y si usted tiene tiempo esta tarde, ojalá pueda reunirse en casa con su familia. ¿Y por qué no leer Apocalipsis capítulo 4? Es el escenario para este pasaje y es un escenario supremamente interesante porque Juan está viendo un trono y en ese trono está Dios. Y Juan quisiera ir ante el trono de Dios y decirle, hola Dios, aquí estoy, pero hay un problema, y es que alrededor de Dios hay un montón de cosas que no son tan atractivas, que no son un jardín de flores. En el trono de Dios hay rayos, hay truenos, hay relámpagos, alrededor hay fuegos que son espíritus, hay tronos que son reyes, que no permiten que nadie entre. Alrededor hay 4 seres vivientes que tienen rostros distintos de animales y tienen ojos por todas partes y un montón de alas. Mejor dicho, alrededor de Dios hay una escena que usted solo se ha podido imaginar en sus pesadillas. No es tan fácil entrar. Ese es el escenario. Pero lo que Juan nos muestra en el capítulo 5, versículo 1, es que él se da cuenta que Dios en el trono tiene algo en su mano. ¿Qué tiene Dios en su mano? Tiene un rollo, tiene un libro. Un rollo sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es ese libro? ¿Qué es ese rollo? Bueno, si usted ve a un rey sentado en su trono con un rollo sellado, ¿qué se imagina que puede ser? Bueno, seguramente serán los decretos de ese rey. Y 7 sellos demuestra, esto es importante, lo que está escrito aquí es realmente importante. Y Juan ya nos dio algunas ideas de qué puede contener ese libro, porque si usted lee capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, usted ya se imagina cuáles son esos decretos del rey. Son los decretos sobre el castigo de los impíos. Son los decretos sobre la recompensa para el pueblo de Dios. Son los decretos que nos dicen que los pecadores serán castigados y que los que son el pueblo de Dios serán recompensados
Esa es la dinámica una y otra vez del mensaje a las iglesias en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El que venza será recompensado, pero el que no será castigado. Esos pasajes nos han dicho que la iglesia o el pueblo de Dios será preservado en medio de la persecución. Nos ha dicho que la iglesia será guardada hasta el final, que la iglesia vencerá para heredar las promesas de Dios. Todo eso está escrito en ese libro. Pero el libro está sellado. Entonces, en ese escenario comienza un problema. Comienza un conflicto. Toda historia, toda buena historia tiene que tener un buen conflicto. ¿Cuál es el conflicto en esta historia? ¿Cuál es el problema? El problema se resume en una pregunta en el versículo 2. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. No solamente nadie. El versículo 3 dice, nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y mirar su contenido. Nadie puede abrir. Vayan y busquen a esa persona, a ver si puede abrir el libro en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Quién puede abrir el libro que está en las manos de Dios? Y la respuesta es nadie es digno de hacerlo. Lo interesante, y ahí es donde realmente probamos y entendemos la palabra de Dios, es la reacción de Juan. ¿Cómo reacciona Juan? Juan se pone a llorar. No sé cuántos de nosotros nos habríamos puesto a llorar. La única forma de ponernos a llorar por eso es porque entendemos lo que está pasando. ¿Qué pasa si no se abre ese libro? Pues los decretos de Dios no van a suceder. Las promesas de Dios no se van a cumplir. Los impíos no serán castigados y el pueblo de Dios no será recompensado. ¿Usted qué haría si al salir de esa puerta usted sale de aquí consciente de que las promesas de Dios no se van a cumplir? Hermanos, literalmente el suicidio se volvería una opción. O por lo menos, como hizo Juan, deberíamos llorar. Y llorar mucho. Porque si las promesas de Dios no se van a cumplir, si los decretos de Dios no van a suceder, entonces no hay esperanza en este mundo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa podría ser la reacción. Tal vez esa sería mi reacción, salir de aquí a comer mucho, 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 porque ya se acabó todo. No tiene sentido. Sería una vida completamente sin sentido. Y por eso Juan llora. Y llora mucho. El llanto de Juan es totalmente razonable si es que las promesas de Dios no se cumplirán. Es ese llanto que siente una persona en profunda depresión, que siente que el mundo y la vida ya no tienen ningún valor. Entonces viene un anciano de esos que estaba ahí sentado alrededor de Dios, un ser angelical que está en la presencia de Dios. Viene a Juan y le dice: no llores. En otras palabras, lo va a consolar, ¿no? Pero ya vimos y ya meditamos en que solo hechos pueden consolar. Si le dice algo como: Juan, espero que alguien pueda abrir el libro, esperemos a ver si hay alguien que puede abrir el libro, Juan no dejaría de llorar. Sí, ojalá, pero no hay nadie que pueda hacerlo. Si le dice algo más positivista como: Juan, tú eres fuerte, tú eres empoderado, tú puedes lograrlo, tú puedes vivir así, Juan seguiría llorando. Porque esto es más grande que Juan.
Esto se le sale de las manos a Juan. Juan no puede solucionar el problema. Él tampoco es digno de ir y abrir el libro y desatar sus sellos. Si alguien le dice, tranquilo, todo va a salir bien, la respuesta de Juan debería ser, ¿y yo cómo sé eso? ¿Cómo sé que todo va a salir bien? Pero el anciano no le da simplemente buenos deseos o cosas así. Le da a Juan un hecho. El hecho más poderoso en la historia de la humanidad para consolar. Versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y a desatar sus 7 sellos. ¿Cuál es ese hecho poderoso, más poderoso que cualquier otra cosa para consolar? El león venció. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Eso ya sucedió. Él venció. Las promesas de Dios no simplemente se van a cumplir. En realidad una gran parte ya se cumplieron, le está diciendo el anciano a Juan. Si hay alguien digno y ya venció para lograrlo, no tenemos que esperar que alguien sea digno. Ya es digno, ya venció. Ya es una realidad, es un hecho. Y entonces sucede la escena más preciosa de este pasaje. Cuando usted lee Apocalipsis, no le tenga miedo al libro de Apocalipsis, por favor. Es fascinante y maravilloso. Cuando usted lee Apocalipsis, tiene que estar pendiente y atento a esas ocasiones en donde alguien dice, mira, y lo que escuchó es distinto a lo que vio. Juan escucha algo y luego voltea a mirar y es otra cosa. El anciano le dice, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces Juan voltea a mirar. ¿Y qué se esperaría que va a ver? Un león. ¿Pero qué es lo que ve? Un cordero. Un cordero ensangrentado, un cordero inmolado, un cordero que ha pasado por una batalla y no le fue muy bien, pero sí le fue bien. ¿En qué sentido? En que quedó herido. Está ensangrentado, pero está vivo. Creo que una de las personas que mejor ha explicado esa escena se llama Jonathan Edwards. Él dijo sobre este pasaje que en Jesús se encuentra el balance de las más diversas excelencias. En Jesús se encuentra el balance de las más diversas excelencias. Y creo que esto es importante porque hace que la victoria de Jesús sea una verdadera victoria, es decir, sea una victoria completa. Jesús es león y es cordero al mismo tiempo. Jesús es poderoso e imponente y al mismo tiempo es humilde y sencillo. Jesús es peligroso como un león. Jesús es nuestro juez. Pero al mismo tiempo es seguro como un cordero. Es nuestro Salvador. Jesús venció para abrir el libro y desatar sus sellos, pero venció a través de su muerte, de su humillación y de su sufrimiento. Jesús es el león ante el cual aún el hombre más valiente de este mundo debería temer. Pero también es el hombre ante el cual el niño más inocente puede sentirse seguro. Ese es nuestro Señor. Como cantábamos hace un momento, es el Dios que adoramos. Él es el león cordero y eso es fundamental para nuestra consolación, porque Jesús no es simplemente un león
que vino a vencer con fuerza, con poder y con su superioridad, aunque sí lo es, sí es supremo, sí es superior, pero además vino a vencer con humildad y con amor porque nos ama. Jesús no vino como un rey militar poderoso, simplemente. Vino humilde, vino en debilidad, vino haciéndose igual a nosotros. Por eso es que el autor de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el Evangelio es verdadera victoria y por eso la victoria de Cristo es verdadera consolación. La victoria de Cristo es completa para llevar a cabo todos los decretos, promesas y propósitos de Dios. No importa lo que suceda en este mundo, Jesucristo ya venció. Pueden venir más pandemias, puede Rusia invadir a Ucrania 3 veces si quiere. Jesucristo ya venció. Venció con poder y venció con humildad. Venció con fuerza y venció con amor. Venció con grandeza y venció con sencillez. Es una victoria completa, no es poder sin amor. No es fuerza sin compasión. Es completa porque Jesús venció porque nos ama. Jesús venció porque tuvo compasión de nosotros. De manera, hermanos, que en Cristo podemos encontrar fuerza y al mismo tiempo podemos sentirnos aceptados. En Cristo podemos encontrar poder, pero al mismo tiempo sentirnos amados. Jesús no es un rey poderoso que no le importa a su pueblo. Pero tampoco es un rey débil que no puede hacer nada por su pueblo. Él es el balance perfecto de las más diversas excelencias. Él es todopoderoso y todo amoroso. Un león que ha vencido con poder y un cordero que ha vencido con humildad. La victoria de Cristo es verdadera consolación porque es verdadera victoria, hermanos. Pero quiero también mostrarles qué significa que es verdadera consolación. ¿Qué significa eso de verdadera consolación? No solamente verdadera victoria, no solamente una victoria completa, sino que además es verdadera consolación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto que comienza en el versículo 8. El cordero aparece, Juan ya lo vio. Se supone que era un león, pero es un cordero. Y va y toma el libro de la mano de Dios. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el efecto que debería tener ese acto de tomar el libro y abrir sus sellos? ¿Cuál debería ser el efecto que debería tener en el escenario, en la situación que estamos viendo? ¿Cuál es el efecto que le dijo el anciano a Juan que tendría? Básicamente le dijo, no llores. Así que el efecto que debería tener es, Juan debería dejar de llorar, ¿cierto? Simplemente el texto debería decirnos, y Juan dejó de llorar. Pero ¿qué es el efecto? ¿Cuál es el efecto que tiene ese acto de victoria del Cordero tomando el libro en la mano del Rey? Versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban
un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Cuál es el efecto? Adoración. Versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, digno es. ¿Cuál es el efecto? Alabanza, adoración. El mismo efecto del versículo 13. Todas las cosas en la creación, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, adoraban a Dios y al Cordero. Entonces, el hecho poderoso que el león cordero venció para tomar el libro y abrir sus sellos, ¿qué produce? Hermanos, produce verdadera consolación. Es decir, no simplemente apacigua el llanto. Juan no pasa de llorar a no llorar. Juan pasa de llorar a adorar. Eso es muy distinto. Del llanto a la adoración, eso es verdadera consolación. Hermanos, la victoria de Cristo es verdadera consolación porque no simplemente apacigua nuestros lamentos y nuestros temores. La victoria de Cristo produce algo mucho mejor. Produce música en nosotros. ¿Usted se ha preguntado por qué nos reunimos a cantar y a escuchar la Biblia y a orar y cantar otra vez? Y esa dinámica de cantar y leer, cantar y escuchar, cantar. ¿Por qué cantar? Bueno, porque eso es lo que produce la victoria de Cristo. De hecho, en el versículo 9 dice que produjo un cántico nuevo. Hay un nuevo canto que podemos cantar. La consolación que produce Cristo es comparable a su victoria. Así como su victoria es impresionantemente poderosa, su consolación es impresionantemente poderosa. Eso implica, hermanos, para todos nosotros, eso implica que la tarea a la que usted debería dedicar todos los días de su vida, prioritariamente, principalmente en su vida cristiana, debería ser entender mejor la victoria de Cristo. Usted debería dedicarse a reflexionar, a meditar y a entender mejor, a profundizar y crecer en el entendimiento de la victoria de Cristo. Porque entre mayor sea su entendimiento de la victoria de Cristo, mayor será ¿qué? La consolación. Noten que eso es lo que sucede en la adoración angelical de este pasaje. 3 veces vemos a los ángeles adorando. ¿Y qué es adoración? Es básicamente reflexionar en lo que Cristo hizo para entender sus implicaciones. Versículo 9. Noten la reflexión. Cantaban diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Qué logró Cristo con su muerte? ¿Qué logró Cristo con su sangre? La sangre del Cordero es derramada, ¿y qué produce? Un reino. Produce un reino. Y no solamente un reino presente, sino un reino eterno. Hermanos, les pido que dejen que esto entre profundo a su corazón. Porque Cristo murió, vamos a reinar sobre esta tierra. ¿Pueden creerlo? Porque Cristo murió y derramó su sangre, su pueblo va a reinar. Como les dije hace un momento, Rusia puede hacer lo que quiera,
el pueblo de Dios va a reinar sobre esta tierra. Porque Jesucristo pagó para crear un reino de sacerdotes, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, que va a reinar sobre esta tierra. Ni siquiera Putin va a poder impedirlo. Miren la reflexión del versículo 12. El cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y cuando uno lo lee es como uno y otro y otro. ¿Qué es lo que están reflexionando las huestes angelicales en ese pasaje? Ya no están pensando en el efecto de la obra de Cristo, están pensando en cómo lo hace digno de todo tipo de honor. Haga el ejercicio, siga poniéndole comas a ese versículo y piense, ¿de qué es digno Jesús? ¿De qué es digno Cristo? Él pagó, Él fue inmolado, Él derramó su sangre. ¿Eso lo hace digno de qué? No solo de gloria y ya, de sabiduría, de alabanza, de honor, de riquezas, de poder y fortaleza y un montón de cosas que honran al Rey, que es León Cordero. Y usted puede seguir meditando y meditando en todo lo que es digno nuestro Señor. Y finalmente, en el versículo 13, hay una última reflexión, y lo interesante es que en esta última reflexión ya no son ángeles simplemente, porque el versículo 13 dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, toda la creación adorando al Cordero, adorándolo como a Dios, porque es Dios mismo, adorándolo igual que el que está sentado en el trono, y diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. En otras palabras, el Cordero tiene el dominio sobre toda la creación. Porque Jesús pagó, porque Jesús murió, porque Jesús venció, Él tiene el dominio sobre el cielo. Nada pasa en el cielo sin que se salga de su dominio. Pero además, porque Jesús pagó, porque Jesús venció, porque Jesús murió, Él tiene el dominio sobre la tierra. Nada sucede en la tierra que se salga de su dominio. Hermanos, porque Jesús pagó, porque Jesús venció, porque Jesús derramó su sangre, Él tiene el dominio sobre el mar. Nada sucede en el mar que se salga de su dominio. Usted se puede imaginar cuántas cosas están sucediendo en este momento en los océanos, de las cuales absolutamente nadie tiene ni idea qué está pasando. Y nada de eso, ni un detalle, se sale del dominio de nuestro Señor, porque Él venció. Por eso reunió a sus discípulos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Las naciones son mías, porque Él pagó. Hermanos, estoy seguro que si alguien llegó triste hoy a este lugar, meditar en la victoria de Cristo puede llevarlo no solamente a dejar de estar triste, sino a la adoración. Porque la victoria de Cristo no es simplemente esperanza. La victoria de Cristo no es esperanza. La victoria de Cristo no es probabilidad. La victoria de Cristo no es un buen deseo. La victoria de Cristo es un hecho. El hecho que tiene mayor poder en la historia para consolar. De manera que la victoria de Cristo es verdadera consolación. Puede llevarnos de la tristeza a la alabanza. De la tristeza tener un cántico nuevo. Y quiero creer, hermanos, quiero salir de aquí creyendo que ese ha sido el efecto de este pasaje en todos nosotros. Porque la victoria de Cristo es verdadera consolación. Vamos a orar.